Estamos y tenemos el placer, pero lo digo así con mucho entusiasmo, que esté con nosotros Juan Luis López. Nació oriundo de Cruz del Eje, allá por el norte cordobés. Es arquitecto, ilustrador, docente. En su momento fue docente de la cátedra de Sistema de Representación. ¿Por qué año? Y eso tiene que haber sido en el 86 aproximadamente. Bien, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, mucho gusto, gracias por invitarme, un placer estar con vos, Facu, con vos, Manu, Jorgelina, un gusto. Quiero comentar que no lo podemos mostrar porque bueno, la radio tiene un poco esto de la palabra. Nos acaba de entregar un libro, El lenguaje de la línea, que es un poco la excusa del flyer que titula el programa de hoy, con unas gráficas hermosas. Pero antes de hablar de eso, yo tuve la oportunidad de conocerte en una muestra que se realizó en el Colegio de Arquitectos acá en la Regional 6, donde bueno, había una serie de obras tuyas, pero había una charla donde nos fuiste relatando y contando una serie de cuestiones que estaban vinculadas al dibujo y que me parecieron súper alucinantes. Sí, porque la idea es de que nosotros los arquitectos manejamos el dibujo como lenguaje gráfico para expresar nuestras ideas y como una disciplina auxiliar, digamos. Necesitamos de los planos para poder después llevar adelante el proyecto en las obras. Pero el dibujo en sí es mucho más abarcativo, entonces creo que es muy interesante que los arquitectos conozcan parte de la historia, desde la génesis del dibujo, porque eso ayuda mucho en el proceso creativo y bien sabemos que la creatividad es el camino a lo maravilloso, que es lo que perseguimos con nuestras obras. Sin duda, y es una manera de comunicar también, ¿no? Y de tratar de entender, que mostrar una idea o cómo... Y en ese viaje hay como una iniciación, ¿no? Que tiene que ver con una cuestión que, si se quiere, muy primaria, pero a la vez muy, muy creativa. Sí, a mí me gusta referenciar el hecho de que generalmente los arquitectos y los dibujantes dibujamos inicialmente algo que existe, algo tangible, por ejemplo, un edificio, un detalle. Y cuando estamos dibujando eso, estamos viendo esa imagen, suponte en el caso de un modelo vivo, y después lo llevamos al papel. Ahora, el proceso de fijar la imagen que vimos en el cerebro y luego volcarlo con un trazo al papel es un proceso que no es simple. Parece simple cuando el recuerdo que estamos dibujando es inminente, es reciente. Si yo veo un edificio y esa imagen la dibujo, bueno, estoy dibujando un recuerdo. Lo que acabo de ver, estoy dibujando el pasado. Entonces, cuando dibujamos este tipo de cosas, estamos dibujando siempre el pasado. Entonces, la pregunta es, ¿qué pasa cuando el pasado que queremos dibujar no es reciente? Bueno, entonces, si el pasado tiene su historia, tenemos que traer ese recuerdo a nuestra mente. Ese es un proceso que solamente los humanos lo podemos hacer y es de las cosas que nos diferencian de los animales, ¿no es cierto? Incluso, y recuerdo, es los primeros dibujos que uno hace, ¿no? Mi hija por momentos dibuja cosas que no tienen cierta forma, pero por momentos cuando empieza a jugar aparecen figuras que son alucinantes, ¿no? Como que está dentro nuestro, ¿no? Es como un viaje ahí de no sé de qué viene, pero permanentemente yo la veo que está dibujando cositas. Sí, bueno, cuando vos decís lo de los chicos, es un buen ejemplo de lo que estoy hablando. Porque una cosa es el dibujo de lo que vos estás viendo y la otra cosa es el dibujo de lo que vos recordás. Que eso vendría a ser lo que llamamos siempre dibujar de memoria. Y a los chicos, en sus primeros años de enseñanza, le piden que dibuje, por ejemplo, la familia. Claro. Y los chiquillos dibujan papá, mamá, la mascota, la casa. Bueno, están haciendo una cosa extraordinaria. Están dibujando un recuerdo que está del pasado, que ellos rememoran y lo plasman en una imagen bidimensional. Ahora, si nos preguntamos desde hace cuánto tiempo el humano tiene esa habilidad, nos vamos a sorprender. Porque si nos remontamos a 30.000 años atrás, por ejemplo, a las cuevas que tienen el arte rupestre que se ha podido mantener, vemos este tipo de representación, como en la oscuridad de una cueva, a la luz del fuego, aquellos hombres prehistóricos pudieron dibujar cosas realmente extraordinarias. Y cosas, paisajes de cacerías, animales,
que están tan bien dibujados a nivel de proporción, a nivel de actitud, de movimiento del cuerpo de las bestias, que realmente es increíble. Es increíble que eso se pudiera haber hecho. Evidentemente que para poder dibujar una cosa así de memoria, uno tiene que tener una visión muy certera de lo que vio. Tiene que haberte dejado una marca indeleble en el cerebro, esa imagen, para poder después replicarla. Y en el caso de ellos se justifica plenamente porque su vida dependía de esos animales que tenían que cazar. Entonces, evidentemente que lo hacían de una forma extraordinaria. Y era un hecho artístico. Se ha demostrado inclusive que la misma mano del dibujante o de aquel artista está en distintas locaciones, en distintas cuevas. O sea que ya podemos hablar de que existían artistas itinerantes que iban de una comunidad a otra. Iban encargos, le daban un encargo a una comunidad y le llevaban... Sí, o se trasladaban por algún motivo y ahí mostraban sus habilidades. Una cosa también interesante es que en aquellos casos de las manos que se ven sobre la piedra, que es el negativo porque generalmente se pone la mano y después se pulveriza el pigmento con la boca. Hay un caso que se ha estudiado de una mano que tiene un defecto del meñique, pero que está en distintas locaciones. Entonces ahí está hablando también de que esa persona estuvo en distintos lugares pintando. Y varias de esas manos también son de mujeres. Así que no era patrimonio del hombre esa tarea, sino que se ve que era una cosa mucho más abarcativa. Ahora, mientras te escuchaba, que siempre necesitamos, ¿no?, como componer imágenes, desde el dibujo, la fotografía, bueno, después aparece la tecnología, pero sucedía algo que para el momento era como una especie de cine contemporáneo, que lo hablábamos previamente, del movimiento. Había movimiento en esas imágenes que... Sí, bueno, mira, te cuento una cosa. Ingresaron a estas cuevas a oscuras, haciendo un estudio de reverberancia. Y en los lugares donde el eco se hace más fuerte, más presente, es donde están las galerías más pintadas. O sea, es una cosa increíble. Entonces se relaciona que esos lugares que tenían una acústica especial eran ideales para dibujar esas batallas campales contra los animales, y eso seguramente, a la luz del fuego que produce ese movimiento de las imágenes de las paredes, y en una suerte de ceremonia, saltando sobre la tierra con el polvo que se levanta y gritando con el eco que multiplica el sonido, debe haber sido una ceremonia extraordinaria que... El primer teatro. El primer teatro. Muy cerca de la épica, ¿no? También, porque todos los elementos de la épica están ahí, la batalla, está el fuego, está todo como esa especie de lucha y de ceremonia, toda la épica. Si lo vemos con estos ojos, el trabajo que tienen ahí esas cuevas son extraordinarias. Por ejemplo, en la cueva de Lascaux, en Francia, están dibujadas las paredes y los techos en una suerte de dibujo collage, que no es un collage, pero continuo. Es como una película, cuadro por cuadro, un relato, una historia. Y a veces hay animales hasta que están asentados sobre repisas de piedra que sobresalen naturalmente. O sea, un sentido de la estabilidad, de la figura, del movimiento, realmente extraordinario. Así que esos recuerdos son los que, pienso yo, han dado origen al dibujo tal como lo conocemos hoy. Estamos hablando de un poco de historia del dibujo, pero vamos a llevarte un poco al plano más cercano, al plano más personal. Vos hablabas de un inicio, ¿cómo fue también la génesis de este libro maravilloso que nos acabas de entregar, que es El lenguaje de la línea? ¿Cómo arrancó esa idea? Bueno, yo como todo arquitecto adquirí la costumbre de hablar y dibujar al mismo tiempo. Siempre andamos haciendo rayas, ¿no es cierto? En mi tiempo de profesional dedicado a la profesión, al diseño, a la construcción, inclusive a la docencia, el dibujo era prácticamente una herramienta auxiliar para lo que yo hacía. Pero siempre incursionaba en otras cosas, en el dibujo publicitario, en logotipos, siempre me interesó la figura humana. Y bueno, te voy a contar una cosa que no lo he contado así a público,
Pero después de 3 operaciones de columna, yo quedé imposibilitado de andar por las obras, subir escaleras, moverme por terrenos accidentados. Y me dijeron los médicos, mira, tenés que estar un tiempo sentado, un tiempo parado y un tiempo acostado. Mi tiempo sentado me dediqué a dibujar. Entonces, con una gran velocidad empecé a generar cosas porque era la mejor terapia para mí para sobrellevar el momento que estaba viviendo a nivel físico, ¿no? Y bueno, una vez que superé eso, ya seguí con esa dinámica y seguí dibujando hasta que me contacté con la gente de Editorial Olivia, que es una editorial de Buenos Aires, y se entusiasmaron con el proyecto y me publicaron este libro que se denomina El lenguaje de la línea. Un libro que lo estuve hojeando recién, está maravilloso, muy lindas las ilustraciones. Algo que estaba viendo es cómo manejar la perspectiva. Hay diferentes tipos de perspectivas. ¿Cómo lo manejas a eso? Sí, lo que yo trato de hacer es, justamente conociendo la perspectiva, distorsionar las perspectivas. O sea, hago enfoques muy jugados, distorsionados, muy exagerados, y eso le da un movimiento, una dinámica muy particular. Últimamente, haciendo uso de estos conocimientos de la perspectiva, he dibujado lo que se denominaría dibujos objetos, que no son sobre un plano, sino sobre láminas facetadas, que permiten con la perspectiva, si uno se mueve de un lado a otro, que el dibujo vaya cambiando la imagen. Claro. O sea, es una cosa más bien tipo fotográfica, digamos. Un poco aparece el arquitecto también en la temática, porque hay mucho de la ciudad. ¿Qué importancia tiene la ciudad dentro de esa obra? Bueno, a los arquitectos nos cuesta muchísimo dejar la arquitectura de lado a la hora de crear. Pintores, dibujantes, ilustradores, siempre terminamos haciendo algo de arquitectura. Yo empecé dibujando, como todo el mundo, dibujos de las cosas que existen, paisajes, edificios, que yo denomino el dibujo de registro, en un ejercicio que se puede denominar mirar, pensar y trazar. Veo, pienso lo que veo y hago el trazo. Bueno, uno logra una gimnasia haciendo eso por repetición, pero llega un momento en que uno quiere más. Entonces a mí se me ocurrió que quería hacer algunas cosas que no sean tangibles, que no sean del mundo real, algo que tenga más misterio, más magia, otra lúdica. Entonces empecé a incursionar, siempre con imagen de arquitectura, en una serie que dio inicio a este libro que se llamó Aldea, que son en definitiva aldeas medievales de distintas épocas, de distintos lugares, de distintas locaciones. Hay algunas que flotan en el aire, hay otras que están en mundos paralelos, hay otras que están en universos paralelos. Entonces esa temática me hizo muy bien porque me permitió, digamos, dar rienda suelta a la imaginación y la creatividad. Pensaba, y sacándote de la parte de arquitecto, ¿dónde nace este placer por el dibujo? Está muy vinculada a tu obra a piezas arquitectónicas, pero hay un trazo que nace de otro lado. ¿Recordás ese momento? Sí, nosotros, digo nosotros porque con un amigo, cuando teníamos 13, 14 años, nos inscribimos en la Escuela Provincial de Arte. Y ahí cursamos un par de años donde incorporamos las primeras aprendizajes de lo que era pintura, dibujo, escultura, xilografía. Y evidentemente que sí, después cuando yo vine a estudiar a Córdoba, encontré que la arquitectura me daba la posibilidad de poder manifestarme gráficamente, que era el lenguaje que yo manejaba y me sentía cómodo, así que realmente me sentí feliz en esa carrera, porque es una carrera maravillosa la arquitectura. Sin duda, y en los trazos, por momentos que está como más blanco y negro, se quiere, incorporás el color. Y suceden, es muy particular, porque quizá por lo menos cuando lo vi en la muestra, en la preponderancia estaba el blanco y el negro, pero el color empieza a aparecer también, y es difícil. Creo que cuesta a veces usar el color, y es como que... Sí. No es... Yo te diría que mis recursos son súper minimalistas. Es una lapicera común y un papel. ¿Puede ser que es una Bic o no? ¿No llega a ser? Sí, es una Bic a tinta líquida, pero es una Bic. Y voy con el trazo, superponiendo una línea con otra, generando una trama que me permite ir con la tonalidad del blanco al negro, pasando por grises.
Y después sí es cierto... pero eso con un solo color, no es que tenés... Y con una sola línea, porque yo estaba viendo en detalle los dibujos, y es como que tenés una línea, cuando tenés que hacer una línea más gruesa, haces varias de esas linitas, digamos. Claro, yo trabajo con una lapicera del mismo espesor, cosa que complica mucho. Porque si vos ves, los dibujos tienen un alto porcentaje de negro. A mí me gusta que tenga mucho negro. Y el negro lo tengo que bordar a mano, o sea que un trabajo pesado, digamos. Es la parte mecánica, cuando me toca rellenar un área de negro. Pero bueno, ya adquirí esa técnica, sobre todo en la facultad, porque cuando yo cursaba la facultad, dibujaba perspectivas en gran formato para los estudios de arquitectura, los más famosos de Córdoba, prácticamente, salvo honrosas excepciones, le he dibujado todos los próceres de aquella época. ¿Los renders eran los renders del...? Eran los renders, claro, de ahora. Sí, sí. Tenían que mostrarle al cliente el edificio ya terminado. Y se usaba mucho la técnica esta lineal. Por eso digo el lenguaje de la línea, que es el lenguaje con el que yo me expreso. Siento envidia de aquellos que trabajan con puntas anchas, con la mancha, claro, entonces digo, qué fácil, porque con 2 o 3 trazos vos ya lográs un efecto. En cambio, con un 0,7 se te pone muy pesado, ¿no? Bien, y recién hablabas de la facultad. ¿Recordás tu experiencia como docente? ¿Cómo transitó esos años? Mira, yo me incorporé como docente a la facultad cuando se normalizó después del periodo militar. Me convocaron porque yo había dibujado mucho para el estudio Arias Taranto. Y el arquitecto Taranto era el decano de la facultad. Entonces me pidió que me incorpore a la cátedra de dibujo, hasta que después se empezaron a llamar los concursos, todo como correspondía. Así que estuve allí en dibujo y sistema de representación. Después también estuve dando clase en arquitectura, fue una experiencia maravillosa. Después la vida profesional. Tenía muchas encomiendas a nivel profesional en el estudio que tenía con Taranto hijo. Así que tuve que dejar la docencia porque era un infierno mi vida. Claro. Y cuando hablas de esto de los croquis como registro, ¿qué sería eso? ¿Qué es un croquis de registro para el que nos está escuchando quizás no sabe o sí sabe? Pero bueno, el croquis es tratar con pocos trazos, con pocas líneas, lograr representar una realidad existente. Son esas bitácoras de viaje que vos vas, entonces tomás notas, algunos lo hacen de manera escrita, otros con una fotografía y otros dibujamos. Ahora yo te voy a decir una cosa, pero esto no tiene sin lugar a dudas que es cierto. Yo he sacado fotos de muchos edificios y he dibujado edificios. ¿Mirando la foto o mirando el edificio? No, mirando el edificio. La forma en que vos conocés un edificio es dibujando. Vos encontrás los defectos, encontrás las trampas del proyecto, encontrás el módulo, el ritmo, el aventanamiento. Es increíble, porque vos estás en la cabeza del tipo que lo proyectó. Vos vas reconociendo rincón por rincón. La foto es fantástico, es práctico. Después vos ves la imagen, pero el detenimiento que te exige el dibujo es único. Entonces te vas con la idea que realmente conoces esa obra. Bueno, como todos los jueves vamos a hablar de una obra audiovisual también, porque no solo traemos películas, documentales, sino que también, como en este caso, vamos a hablar de un cortometraje que se llama The Village. Se llamó en español, le dieron el nombre de La Aldea, que está muy bien puesto el nombre porque parece una aldea, el lugar donde transcurre la acción. Es un cortometraje de 1993 que está escrito y dirigido por Mark Baker, que Mark Baker es uno de los creadores de una de las series animadas infantiles más importantes de la última década y media, diría yo. Una serie animada que le gusta mucho a Quentin Tarantino, nos enteramos hace muy poco, que es Peppa Pig. Nada más y nada menos, ¿sí? El creador de Peppa Pig es el que escribió y dirigió este cortometraje que se llama The Village, que fue nominado a Mejor Corto Animado de los Oscar en 1994, el año siguiente.
De hecho, hay algo como una conexión en cuanto a la animación entre Peppa Pig y el cortometraje, porque es en 2D, y hay un trazo que se mantiene, si bien hay otro tipo de desarrollo en cuanto a la iluminación de los cortometrajes y de la serie animada, pero existe como una conexión ahí, incluso en el dibujo de la forma del ser humano y de los animales. Porque a pesar de ese trazo que es muy simple, Peppa Pig a mí no porque mi hija me costaba verlo, me hacer con, pero no hubiese jamás imaginado que ese corto era salió de la misma cabeza. Mirá vos. Sí, uno de los creadores es Mac Baker. Y bueno, el corto habla de esta especie de aldea que tiene una forma como media teatral en su composición. Hay un patio presente ahí. Hay una vecindad. Claro. Sí, está el patio muy presente con todos los como las casitas alrededor y esas ventanas se comunican hacia el patio, donde todos chusmean de alguna manera, para decirlo en criollo. Hay una persona en particular, ¿no? Que la ponen, bueno, pero sí, están todos en realidad, están todos viendo lo que pasa. Tal cual, es como que hay una vecindad bastante maligna, digamos, hay como bastante turbio, digamos, todos chusmeando, viendo qué hace el otro, el párroco, hay un párroco, la vecindad está en torno también a una iglesia que da al patio también, un párroco que va y viene, esconde botellas por acá, por allá. Está esta señora que vamos a ver que lleva un conflicto con una pareja que son los únicos, digamos, que son diferentes de alguna manera. Es un cortometraje que habla un poco de eso, ¿no? De cómo ciertos sistemas sociales oprimen al individuo, pero lo trajimos a colación más que nada por el tema del dibujo, ¿no? Esas perspectivas que forma con los edificios. Por momentos hay imágenes que parecen los edificios tan ladeados, que se caen, que se van para dentro del patio. Es una perspectiva, o una falta de perspectiva quizás, muy particular. Y existe también ese concepto de comunidad desde el principio, porque hay unas hormigas apenas arranca el cortometraje que van llevando como sus cositas, y una trae una cosa muy grande, no entra por el agujero donde tienen que meter todas las cosas, y todas las otras la ayudan como que hay un concepto de comunidad que está muy presente ya desde el comienzo, pero el corto va por otro lado, ¿no? Por el lado de esa sociedad que oprime al individuo. No sé si lo viste al corto. Sí, me pareció una obra genial. Lo que te puedo comentar de lo que vi, ¿no? El claustro es un círculo. Entonces, todas las habitaciones o las casas configuran ese círculo y, en definitiva, dejan ahí un espacio cerrado. Toda la arquitectura disciplinaria represiva parte del espacio cerrado. Los cuarteles, la iglesia, todo ese tipo de instituciones. Plantea estos edificios altos con las ventanitas ahí arriba como un panóptico, quizás. Efectivamente, porque la primera idea que todos pueden ver el patio desde sus ventanas. Pero si vos decís, ¿qué pasa si yo me paro en el centro del patio? Yo puedo verlos a todos también. Y ahí surge el panóptico. Claro. Efectivamente, ese es un concepto. Y el espacio ese es represivo, porque un espacio cerrado marca un espacio donde están todos en un grado de opresión, en un ambiente tóxico, y cada personaje representa lo malo que tenemos los seres humanos, ¿no? Sí, un tipo de toxicidad de alguna manera. Existe también una afuera, ¿no? Porque está el círculo y después está el bosque también, que es el afuera donde se va esta pareja. Bueno, yo te voy a hacer una referencia a eso, pero como dibujante te quiero decir, el dibujo es extraordinario, porque es tan simple, tan cordial, tan ameno, tan amigable, que no interfiere con la historia. Cuenta maravillosamente la historia, pero no te distrae de la historia. O sea, hay que saber dibujar eso, porque tiene un grado de síntesis realmente único. Existe el afuera también. Fíjate que el personaje, que es el personaje más lúdico, que es el personaje más puro, que es el personaje que está haciendo algo positivo, como poner plantas, claro, está afuera. Él está afuera. Y el preso que está adentro, oprimido por ese sistema, quiere salir a la afuera. Está haciendo un túnel. Entonces, ahí te está diciendo lo que es estar en el sistema y qué pasa con los que no están en el sistema y qué pasa con los que quieren escapar del sistema y qué pasa con la nena que sale del sistema y entra por su inocencia. O sea que tiene una profundidad extraordinaria.
Sí, exactamente. Así que bueno, por eso lo trajimos a colación, The Village, La Aldea, de 1993, escrito y dirigido por Mark Baker.